Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Éfeso, del pastor nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza, un servidor, hermano Elías Ramírez Méndez, y de todo el equipo que intervienen en Éfeso Radio. Yo soy Iglesia Éfeso y Roger Jr., que hacen posible esta transmisión. Vamos a compartir la lección número 13 de nuestra revista Vanguardia, fechada con el 29 de marzo del 2020. El propósito de todo esto es no perder la secuencia de nuestras lecciones dominicales, ya que por las circunstancias que se presentan por el virus que está invadiendo nuestro país, nuestro mundo, y las limitaciones que se están poniendo, no ha sido posible dar las lecciones en cultos dominicales. Entonces el propósito es no perder la secuencia, sino cerrar completamente todo el trimestre que se está leyendo. Así es que, hermanos, vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Si usted tiene a la mano su revista Vanguardia, vamos a usarla en la página 19. El tema será promesas de Jesús para después de su ascensión. Pero antes de entrar en materia, en el tema a desarrollar, queremos escuchar un hermoso canto muy conocido y de mucha bendición, interpretado por nuestro cantante y hermano Manuel Bonilla. Te vengo a decir, es el canto en esta ocasión, que sea de bendición. Adelante, hermano Manuel. Gracias a Dios por esta bendición de este hermoso canto tan hermoso, y sea una experiencia personal en cada vida. Ahora sí entramos en materia, y quisiera pedirles a todos los que puedan tener su Biblia a la mano, su revista si es posible, y que leamos la lectura bíblica para basar este tema. Repito, el tema es promesas de Jesús para después de su ascensión, fechada con el 29 de marzo de 2020. Como ya dijimos, no es otra razón, sino porque lamentablemente el tiempo no ha dado suficiencia para dar la lección en los cultos dominicales. Entonces se ha procurado que a través de este medio lo podamos compartir. En San Juan capítulo 14, versículos 26 en adelante, son los versículos que toman base para esta ocasión. Si lo tienen, gustan acompañarnos, lo hacemos. La palabra de Dios dice así, San Juan 14, 25 en adelante. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Padre amado, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Ahora te pedimos que la hagas viva en cada corazón de nuestros amados oyentes, y sea de fortaleza y de bendición. Señor, bendícenos en esta hora. Te rogamos, te lo pedimos
En el sagrado y bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. A ti sea la gloria de ahora y para siempre. Amén. El texto que hemos tomado como base realmente son tan hermosos, son tan maravillosos, que son palabras de Jesús que quedan impregnadas como una persona que está a punto de partir de esta tierra, pero que nos deja un hermoso recuerdo. Pero en este caso no es un recuerdo, son promesas vivas. Una promesa es una palabra que se cumple, tarde que temprano, pero se cumple. Así es que, como el tema lo asegura, promesas de Jesús para después de su ascensión. Jesucristo había terminado su ministerio aquí en la tierra, iba a empezar un ministerio espiritual en el cielo con su iglesia. Pero es necesario entender el mensaje que dejó impregnado para que sus discípulos y todos nosotros tuviésemos una esperanza viva. De acuerdo al versículo 26 y de acuerdo al bosquejo de nuestra revista, en el versículo 26 tenemos la primera gran promesa. Dice nuestra revista ahí en su nota: la primera promesa de Cristo es: asegura enviarnos al Consolador para enseñar y recordar la palabra. Dice así la bendita palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bendita promesa. Dice nuestra nota allí en la revista: si Jesús se fue al cielo es porque nos convenía, pues así podía convenir enviarnos al Consolador. El nombre Consolador es un término proveniente del griego parácletos. Quiero señalar sobre este punto: Consolador es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo. Y la palabra Consolador aquí está traducida del término parácletos. Aquí los escritores sagrados o los traductores solamente usaron una traducción, pero en sí el nombre parácletos tiene tres significados. Primero, significa abogado o defensor. Segundo, significa auxiliador o ayudador. Y tres, significa consolador o confortador. Precisamente nuestros traductores usaron esta tercera interpretación. Y queremos decirles que el Espíritu Santo cumple estas tres cosas: abogado o defensor, auxiliador o ayudador, y consolador o confortador. ¿Por qué? Porque realmente en la experiencia de la iglesia el Espíritu Santo ha sido ello: el abogado o defensor, el auxiliador o ayudador, y consolador y confortador. Qué hermosa obra, qué hermosa bendición de que Cristo ascendió al cielo, pero no nos dejó solos, no nos dejó desamparados, o como Él mismo lo dijo, no nos dejó huérfanos, sino que dijo: os enviaré otro consolador, es decir, que sería otro igual que Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bueno, con esto queremos señalar que si la gente piensa, opina que estamos desamparados, que estamos solos, que somos un grupo de gente ahí desamparada, no puede ser así. ¿Por qué? Porque estamos bien asesorados por uno que es el Espíritu Santo. Así es que no estamos solos, y eso tenemos que entenderlo bien. Pero retomando el tema que llevamos, dice el punto que ya estamos señalando, que el Espíritu Santo nos enseñaría
y recordaría la palabra. Así es que entonces tenemos aquí un cuarto ministerio, una cuarta función. Después de ser, o a más de ser abogado, auxiliador y consolador, el Espíritu Santo aquí toma el ministerio de maestro, porque dice que nos va a enseñar. En primer lugar, quiero señalar sobre este punto que el Espíritu Santo enseñó a los discípulos lo que iban a escribir de la revelación bíblica. Hasta ese momento, Cristo había sido su enseñador, pero faltaba aún mucho que revelarnos. Todo lo que después vino de la crucifixión y la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, después de ello aún faltaba mucho que revelarnos, pues fue el Espíritu Santo que cumplió esa función de enseñar a los discípulos y a los escritores del Nuevo Testamento lo que aún faltaba, y Él estuvo presente, inspirando, revelando las cosas que aún faltaban para reconocerlo o conocerlas, y así cerrar el canon bíblico, así sellar por completo la revelación divina dada en las Escrituras. Ahora podemos gozar con toda confianza que todo lo que está revelado después de la ascensión de Cristo es palabra de Dios autenticada, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y para cerrar este punto, quiero decir que ahora podemos acudir al Espíritu Santo para que Él nos enseñe lo que tenemos que aprender de su bendita palabra. Él no quiere que vivamos en la ignorancia, en el error, sino que aquí está su palabra, que Él la inspiró, que Él la dio, pero también Él es el que nos puede abrir el entendimiento, puede enseñarnos lo que aún podemos ignorar y así caminar sin temor a equivocarnos, sin ningún error. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro que nos va a enseñar. Esta promesa se está cumpliendo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Pastores e iglesia, dependamos del Espíritu Santo como maestro, como guiador, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a todo entendimiento. Gloria sea a Dios. En segundo lugar, dice nuestro punto 2, que la promesa segunda de Jesús antes de irse es infundirnos su paz. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Otra bendita promesa del Señor. La palabra paz significa tranquilidad, sosiego, y la podemos definir del siguiente modo. La paz es aquel estado de sosiego, tranquilidad y seguridad en el interior del verdadero creyente, que obtiene y mantiene en todos los momentos y circunstancias de su vida, después de entregarse totalmente a Dios. La paz de Cristo que nos prometió es una de las benditas herencias, es una de las benditas herencias que el Señor nos da, no solamente en el futuro, sino desde que le conocimos. Dice aquí en nuestra nota en la revista, la presencia de Cristo por el Espíritu en la iglesia es producir una atmósfera de paz y amor en la comunidad de los creyentes. No basta poseer los más altos conocimientos bíblicos, es indispensable respirar un ambiente de paz con Dios y con los hermanos para poder crecer espiritualmente. La paz solo se llega al corazón cuando éste ha sido acogido a la misericordia divina y ha recibido la gracia de su perdón. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es que la promesa de tener paz en nuestro corazón no puede provenir de nadie más, solamente
de Cristo. ¿Y cuánta falta precisamente hace esa paz? Jesús sabía que después de la ascensión, el cristiano, que especialmente sus discípulos, estarían viviendo en un mundo que casi siempre va de cabeza, siempre está de cabeza, siempre anda inseguro, anda intranquilo, vive en la zozobra. Si no tiene carro, no tiene paz. Si tiene carro, tampoco tiene paz porque la gasolina está muy cara y nada le satisface. Viven en un ambiente de paz. Pero el creyente, así, auténtico creyente que se ha entregado totalmente al Señor, vive una vida tranquila, de sosiego, en medio de cualquier circunstancia, porque tiene que la paz de Cristo. Esperamos que cada oyente se entregue al Señor y su vida cambiará, porque vivirá una vida de paz. Su conciencia estará tranquila, su alma estará tranquila, y podremos hasta decir, como dijo el salmista David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La paz de Cristo está a la disposición de cada oyente, de cada hermano, de cada hijo. Si no la disfruta, es porque no quiere. Pero el Señor ya nos legó y nos dijo: mi paz os dejo. Qué bonito, qué hermoso es esta promesa para cada hijo del Señor. En tercer lugar, dice nuestra revista, nuestro bosquejo, que la tercera promesa de Cristo antes de irse y que se cumpliría después de que Él se fuera, dice el 3, nos prepara para las pruebas. Jesús sabía que después de su ascensión, sus discípulos y todos los creyentes no quedaban en un mundo de comodidad. Y eso es precisamente lo que tenemos que entender, que el cristiano no va a vivir, después de entregarse al Señor, una vida de comodidad y prosperidad material en manos llenas, en abundancia. El ser cristiano es también tener que pasar por diferentes pruebas y luchas. Esto está claro y definido en las Escrituras. Es cierto que el ser cristiano es lo mejor que le puede suceder al hombre. Tener un encuentro con Cristo es lo mejor que puede pasarle al Hijo de Dios o al hombre. Sí, pero no es como muchos lo han estado por ahí predicando, que es tener una vida de abundancia, de comodidades, de nada de problemas. Eso no es cierto. Ese no es el Evangelio de Dios. Este no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es, sí, encontrarnos con Cristo, tener la paz de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, pero en el peregrinar después de ello, hasta que Cristo nos lleve al cielo o Cristo venga por nosotros, será una vida de lucha y de sufrimiento. Pero el tema o el punto nos dice que en medio de esas situaciones Cristo quiso prepararnos y nos prepara para esa prueba. ¿Cómo dice el versículo? Dice así: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Desde luego, en el primer momento, la primera zozobra, la primera inquietud, el primer problema que se enfrentaron los discípulos fue esta. Dice aquí la nota: la prueba más grande y peligrosa para los primeros discípulos fue enfrentarse al arresto, al maltrato, al juicio fraudulento y muerte cruenta de su Maestro y Salvador. ¿Quién no iba a sufrir mirando a su Maestro sufrir? Eso sería para ellos una crueldad, una tortura. Sí, eso fue lo primero. Pero después de ello, la misma Escritura nos dice que los discípulos tuvieron que pasar por diferentes pruebas. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos nos dice
que hubo persecución. En el capítulo 14 de Hechos nos dice que habrá tribulaciones. Sí, todo eso eran unos tremendos problemas en que el cristiano se iba a enfrentar. Más tarde, el apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, dice que el cristiano tendría que pasar por diferentes pruebas. ¿Y qué pruebas tan difíciles se enfrentaría? Leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, el versículo 35, Pablo enumera ahí 7 pruebas difíciles en que se encontraría el cristiano. Dice el versículo 35 así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y enumera: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Esos eran los peligros, esas eran las pruebas en que la iglesia del Señor en general y el cristiano en particular se ha tenido que enfrentar después de haber conocido a su Señor. Pruebas difíciles, complicadas y bien fuertes. Pero ¿será eso precisamente lo que nos haga desanimar? No, Cristo tiene la solución. Y dice ahí en el mismo San Juan, y dice en el capítulo 16, el versículo 33, una promesa bien preciosa, que si la hacemos nuestra, seremos felices, estaremos seguros. Dice la palabra de Dios así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente vendrán las aflicciones que ya enumeramos en Romanos 8. Vendrán, si no todas, para el cristiano, pero cualquiera de estas, de estas 7, el cristiano se va a enfrentar. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Nos ha de dejar solos? No, Él precisamente en este versículo 33 de San Juan 16 está preparando a sus discípulos, los está advirtiendo de las aflicciones, pero les está preparando para la prueba. ¿Cuál sería la preparación? Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, todos los que están escuchando, el ser cristiano va a repercutir en muchas pruebas, pero la promesa del Señor es que confiemos en Él. En nuestro texto áureo se cita el versículo 20 de San Mateo 28: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no estamos solos, hermanos, en las pruebas. Ya Cristo nos advirtió, nos preparó de antemano. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, después de enumerar el apóstol Pablo las pruebas que vendrían como cristianos, no lo dice como para desanimarnos o para decir que el Señor no tiene cuidado de nosotros. No, es para afirmar nuestro corazón en el Señor. Y no nos dice que va a ser para nuestra ruina, no nos dice que va a ser para nuestro desánimo y nuestro regreso al mundo. No, dice la palabra: antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que ya señalamos en el versículo 35. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermanos, adelante. Cristo ya nos advirtió, pero también nos da su presencia y nos da el medio de vencer esas pruebas. ¿Cuál es? Estar seguros en Dios, confiar en Dios
y en vez de ser derrotados, seremos más que vencedores. Esperamos en Dios que bendiga su palabra y la haga viva. Hacemos una oración pidiendo al Señor su ayuda. Padre amado, Dios de amor, te damos gracias por tu palabra. Hazla viva en cada corazón, en cada vida. Y bendigas a nuestros hermanos oyentes, que sea tu palabra quienes infunda aliento, fortaleza y toda bendición que se emana de tu presencia para seguir adelante como hijos de Dios. Bendice tu palabra en cada vida, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Dios bendiga a nuestros amados hermanos y nos despedimos de ustedes, esperando en el Señor que sea de grande bendición. Hasta la próxima, Dios les bendiga y los dejamos con la parte final del canto que cantó nuestro hermano Manuel Bonilla al principio, aunque sea la parte final, y Dios les bendiga y será hasta la próxima. Dios les bendiga a todos.